las 9 bienaventuranzas o 9 caminos de felicidad. Queridos hermanos y hermanas, vamos a adentrarnos en este maravilloso camino de felicidad. 9 oportunidades para ser feliz. Sí, mis queridos hermanos, las bienaventuranzas. Y estamos llegando al número 5, mis queridos televidentes. Así que vaya por su Sagrada Escritura, que juntamente vamos a abordar la bienaventuranza número 5, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Así nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 7. Queridos hermanos y hermanas, la misericordia define la identidad de Dios como Padre bueno y misericordioso, capaz de compadecerse de nuestras miserias y pecados. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, desde esta misericordia de Dios para con nosotros es donde Jesús nos llama a que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Sed misericordioso, sí, dice nuestro Señor, porque nuestro Padre es misericordioso. Si nosotros somos capaces de tener misericordia del hermano que falla, Dios también será misericordioso con nosotros, sí, con nuestras faltas y pecados. Felices y dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos, dice la palabra de Dios. Querido hermano y hermana, ¿quieres que Dios tenga misericordia de ti? Sé misericordioso con los que te rodean. El Señor nos invita a ser misericordiosos unos con otros. Es la animación en esta oportunidad, mis queridos hermanos. La pregunta es, ¿pero qué es la misericordia? La misericordia consiste en que el Señor ama nuestra miseria. Sí. La misericordia de Dios consiste en que el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ama nuestra miseria, mis queridos hermanos. El Señor ama tu miseria. Es tan grande la misericordia que brota desde su corazón divino, sí, de su sagrado corazón. Querido televidente, querido hermano y hermana, mientras tú le das miseria, ofensas, traiciones, infidelidades, injusticias, robos, engaños, Él te da la vida, Él te da el amor, te da el perdón, te da la paz, te da la dulzura. Él es el buen pastor misericordioso que va en busca de la oveja perdida. Así es nuestro Dios. Se compadece, es clemente, es compasivo, no
juzga. Sí, solo salva, mis queridos hermanos. Perdona sin límites, restaura y sana los corazones. Levanta al pobre, levanta al desvalido, al enfermo, al pecador. Él es compasivo, clemente, para salvar y para rescatar, mis queridos hermanos y hermanas. Los compasivos son aquellos hermanos que no tienen límites en perdonar y amar continuamente. Los compasivos son aquellos que no pagan mal por mal. Al contrario, mis queridos hermanos, vencen al mal a fuerza de hacer el bien. Porque todo el mal lo ahogan en la misericordia de Dios. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Son los hermanos que no condenan a nadie, no juzgan. Sí, porque todo lo ven con ojos de misericordia. Felices, bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra de Dios, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice la palabra de Dios en San Lucas, en su capítulo 6, versículo 36 al 38. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Así dice la palabra de Dios en San Lucas, en su capítulo 6, versículo 36 al 38, mis queridos hermanos. Así es nuestro Dios. Así es la misericordia de Dios. Es la que vence el mal a fuerza de hacer el bien. Querido hermano y hermana, si tú siembras misericordia, cosecharás misericordia. Si tú siembras amor, cosecharás amor. Pero si tú siembras odios, cosecharás odio. Si tú siembras discordias, cosecharás discordias. Sí. Si tú siembras chismes, violencia, cosecharás chismes y violencia. Dice la palabra de Dios: con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes.
San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, dice la palabra, con la vara que midas serás medido. Por eso, mis queridos televidentes, padres de familia, la regla de oro de la misericordia de Dios es: trata a los demás como quieras que te traten a ti. Así nos dice San Lucas en su capítulo 6, versículo 31. Querido hermano y hermana, joven y señorita, ¿quieres ser tratado con amor? Ama. Sí. ¿Quieres ser tratado con dulzura? Sé dulzura. ¿Quieres ser valorado? Valora. Eso que tú estás sembrando, ese mismo tarde o temprano vas a cosechar. Y si todo lo que haces tiene el perfume de la misericordia de Dios, entonces alcanzarás misericordia. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia, dice la palabra de Dios en San Mateo, en su capítulo 5, versículo 7. Querido hermano y hermana, es una gran reflexión. Dios es misericordioso, y el Señor lo promete en esta quinta bienaventuranza: los misericordiosos alcanzarán misericordia de Dios. O mejor aún más, Dios tendrá misericordia de nosotros. En esta quinta bienaventuranza, Dios nos invita a no tener miedo, a vivir confiados y abandonados completamente en este Padre bueno, un Padre amoroso, Padre dulce, clemente, compasivo y misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, la reflexión es: confiemos en Dios, abandonémonos en las manos de Dios, y felices los compasivos, porque obtendrán misericordia, dice el Señor, mis queridos hermanos. Vayamos con la bienaventuranza número 6. Dice la palabra de Dios: felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 8. Felices los de corazón limpio, puro, porque verán a Dios. Estamos llegando ya al sexto camino de felicidad. Querido televidente, padre de familia, ¿quieres ser feliz? Sé puro de corazón. Bienaventurados, dichosos, felices los limpios de corazón, porque ellos verán al Padre. Ellos verán al Hijo, al Espíritu Santo. Sí, mis queridos hermanos, así nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 8. Querido amigo, amiga, ¿quieres ver a Dios? ¿Quieres contemplar a Dios? Sé puro de corazón. Queremos contemplar a Dios. Queremos ver a Dios algún día, porque es nuestra meta llegar al cielo. Tenemos que tener un corazón puro, limpio, mis queridos hermanos y hermanas. Y de esta forma descubrir y ver a Dios
en los hermanos, en la creación. Sí, si queremos contemplar a Dios, ver a Dios, entonces tenemos que tener un corazón puro, limpio. Sí, el que vive la pureza de intención también podrá contemplar a Dios en el enfermo, en el encarcelado, en el necesitado, sí, en el desvalido, en la viuda, en el abandonado, porque solo los puros de corazón ven a Dios en todas partes. Qué alegría, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Los limpios de corazón son aquellos en los que su vida no hay falsedad, no hay mentiras, no hay chismes. Sí, en su conducta son transparentes. Todo lo hacen con pureza de intención, con el firme propósito de agradar a Dios. ¿Se dan cuenta, mis queridos televidentes, padres de familia? En cambio, el falso de corazón busca el agrado y la complacencia de los hombres. Pero el que es verdaderamente limpio y puro de corazón, todo lo hace con el firme propósito de agradar a nuestro Dios, de complacer a Dios, de servir a Dios. Sí, y todo lo que hace, lo hace para la mayor honra de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos y hermanas, los limpios de corazón son los que han aprendido a ver la vida y a las personas que le rodean con los ojos de Jesús, porque su mirada es pura. Sí. Una gran santa de nuestra iglesia católica, Santa Teresita del Niño Jesús, decía: tenemos que pedir a Jesús la gracia de unir nuestros ojos a los ojos purísimos de Jesús. Así nos dice Santa Teresita del Niño Jesús. Para poder ver a las personas como Él las ve, sí, desde su visión. Y cuando aprendemos a mirar a los demás con los ojos de Jesús, mis queridos hermanos, qué diferentes se ven las personas, los hermanos. Sí, podemos entender y comprender el amor de Dios. Sí, por eso, mis queridos hermanos, es una gran reflexión. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Sí, así nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 8. Hay gente que tiene una mente oscura hoy en día. Hay gente que tiene una mente llena de celos, de envidias, de odios, de codicias, de chismes, de avaricias, de altanería, de orgullo, mis queridos hermanos. Por eso juzgan y critican, porque han perdido el camino de la felicidad, porque han dejado a un lado la pureza en sus vidas. Sí, mis queridos hermanos y hermanas,
Cuando un alma es pura de corazón, se le nota en su forma de ver la vida, en su forma de tratar a los demás, porque tiene un corazón puro. En su respeto, en su cortesía, en sus valores, es una persona amable. Nunca desea el mal a los demás. Sí. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Qué alegría, qué gozo, mis queridos televidentes. Es una gran alegría la palabra de Dios que nos da vida, nos vivifica. Porque donde está la pureza de corazón, ahí reina Dios, ahí está Dios. Porque Dios es pureza. La pureza es la esencia de Dios. La pureza es la esencia de la luz. Y Dios es luz, mis queridos hermanos. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Donde hay pureza, ahí se refleja el amor de Dios. Es decir, en la vida de santidad que lleva un verdadero discípulo de Jesucristo. En nuestros actos se debe de reflejar la pureza de intención. Esa pureza que tanto agrada a Dios, mis queridos hermanos. Los que viven la pureza, en ellos habita el Espíritu Santo de Dios. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. San Mateo capítulo 5 versículo 8. El alma que vive la bienaventuranza de ser puro de corazón refleja a Dios. Porque donde se vive la pureza está la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, las almas puras son tan felices, ¿sí? Porque son el reflejo vivo en la tierra de la Santísima Trinidad. En esas almas podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque tienen corazón puro, sí, buenas intenciones y no malas intenciones. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Queridos hermanos y hermanas, que esta sexta bienaventuranza llegue a muchos jóvenes hoy en día, a muchos matrimonios, porque muchos jóvenes y matrimonios también han dejado de vivir la virtud de la pureza hoy en día. Sí. Hay muchos jóvenes viven en las cosas del mundo. Viven hundidos en el vicio de la pornografía, del alcohol, de la droga. Sí. Y Satanás está haciendo estragos en la vida de ellos, en el corazón de muchos jóvenes, de muchos matrimonios que han dejado de ser puros de corazón. Hoy la palabra de Dios nos anima. Felices los puros de corazón, porque verán a Dios. La animación es: abandonémonos, confiémonos en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial y pidamos al Espíritu Santo la virtud de la pureza que Dios quiere para nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Es una gran meta alcanzar el cielo, pero tenemos que tener
un corazón puro, limpio delante de Dios, sin odio, sin rencor, sin envidia, sin chismes, sin calumnias. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Vayamos con la séptima bienaventuranza, número 7, mis queridos hermanos. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 9. Todos buscamos la felicidad. ¿Quién no quiere tener felicidad hoy en día, mis queridos hermanos? Todos buscamos la felicidad, porque Dios nos crió para ser felices. ¿Sí? Dios te crió a ti, joven, señorita, padre de familia, para ser felices. Todos aquellos que trabajan por la paz son reconocidos como hijos del Altísimo, porque Dios es paz. Donde reina la paz, ahí está Dios, mis queridos hermanos. Sí, qué alegría, qué gozo. Hay personas que tienen un alma de paz, mis queridos hermanos. Se les nota, se les ve. Transmiten paz con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de tratar a los demás. Sí, esas personas transmiten paz. Y por eso, mis queridos hermanos, muchos los rodean, porque esas personas tienen paz. Y tener paz, queridos hermanos, es tener a Dios en el corazón. Porque el mundo de hoy tiene hambre, sí, tiene sed de paz. Porque vivimos en medio del ruido del mundo, que nos quita la paz todos los días a través de sus distracciones. Hay almas benditas que llevan la paz de Dios en sí mismas, que unen lo que está dividido. Sí, almas pacíficas que buscan la paz, que hacen que unos y otros se den la paz, se den el perdón. Sí, mis queridos hermanos, son aquellos que nos reconcilian con Dios, especialmente nuestros sacerdotes en el confesionario. Y son aquellos también que nos llevan a la evangelización y en la misión nos hacen encontrar la paz de Cristo. La paz que el mundo no puede dar, que solo la encontramos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Sí, mis queridos hermanos, las almas que oran por la paz del mundo e intercede por la salvación de los otros, hoy en día, mis queridos hermanos, sí, Dios necesita de esas almas que tienen paz, que irradian la paz de Cristo en el mundo de hoy. Estas almas buenas son caminos y puentes, mis queridos hermanos, para que muchos hombres se encuentren la paz, una verdadera paz que el mundo no puede dar, mis queridos hermanos. Sí. El mundo ofrece una paz podrida, pero Dios, queridos hermanos, nos ofrece la verdadera paz. Felices los que trabajan por la paz, porque serán
hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo saber que un alma porta la paz de Dios? ¿Sí? Y la respuesta es, porque en ella se ve la virtud de la obediencia, del amor, del respeto, de la humildad. Sí. El que obedece no pierda la paz. Sí. La paz es fruto del Espíritu Santo. En cambio, el alma rebelde, prepotente, altanera, alma que se turba, que se inquieta, que se violenta, que grita, pierde el control, arrebate la paz en el hogar. Sí, hay almas, queridos hermanos, que viven de esta forma. Y estas almas arrebatan la paz en el hogar, en el trabajo. Arrebaten la paz en el colegio, en la universidad. Es más, arrebaten la paz en el grupo, en el apostolado. Estos no son portadores de paz, sino que de violencia, de turbación, de iras, de discordias, de odio, de rencor, de chismes. Sí. Dice Jesús, felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. Así nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 9. Es una gran meta, mis queridos hermanos, luchar por la paz. Vayamos con el número 8. Bienaventuranza número 8. Queridos hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 10. Una vez más, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 10. Jesús dice, mis queridos hermanos, bienaventurados los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la recompensa, queridos hermanos, el cielo. Eres perseguido por causa de la justicia. Eres perseguido por defender la verdad. Eres perseguido por defender el evangelio. Eres perseguido por defender los sacramentos. Eres perseguido por defender la Eucaristía. Eres perseguido por defender la palabra de Dios. Eres perseguido por defender la doctrina sana de nuestra Iglesia Católica. Sí. Todo aquel que defiende la vida, todo aquel que defiende la verdad, todo aquel que defiende su fe católica, todo aquel que defiende la iglesia por hacer la voluntad de Dios, ¿sí?,
por cumplir la justicia divina. Y todos aquellos hombres y mujeres valientes que han dado su vida por Cristo, defendiendo su fe y la de sus hermanos, dice la palabra de Dios, son bienaventurados, dichosos y felices, porque ellos verán al Señor. Sí, mis queridos hermanos. Felices los perseguidos por defender el Evangelio, por decir la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué alegría, mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos da vida. Jesús nos dice, bienaventurados los perseguidos. Felices los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Felices los perseguidos a causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 10. Eso significa que todo discípulo de Jesús, todo discípulo del reino, tarde o temprano tendrá que pasar la tempestad de las persecuciones, mis queridos hermanos. Estamos en la iglesia, estamos en un grupo parroquial, tenemos un apostolado, estamos en las cosas de Dios. Sí. Eso significa que tarde o temprano pasaremos por la tempestad de las persecuciones. Sí. Mis queridos hermanos y hermanas, las persecuciones son inevitables. Es más, son necesarias, mis queridos hermanos. Por eso todo discípulo del Señor, comprendiendo esta bienaventuranza, está preparado para el rechazo. Sí, yo soy testigo de eso. Está preparado para el rechazo. Está preparado para la crítica, para la calumnia, para el desprecio. Sí, para que manchen su dignidad y su reputación como persona, como hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 10. Todo discípulo está preparado para la persecución, mis queridos hermanos, por causa de Jesús y por defender la fe católica. Sí. No debemos de perder nunca la alegría. Es la clave, mis queridos hermanos. No debemos de perder nunca la paz. Porque si somos perseverantes y resistimos la persecución una y otra vez, recuerda el premio, mi querido hermano y hermana, que Jesús nos promete. El premio es el cielo. La patria celestial, la vida eterna para siempre, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso, no tenemos que tener miedo a ningún tipo de persecución o de injusticia, por dura que sea, mis queridos hermanos. Nunca, pero nunca debemos perder la paz, la alegría en las persecuciones, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 31. ¿Qué más podemos decir?
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vivificante. Es esperanza, mis queridos hermanos. Sí. Es la esperanza que tenemos puesta en el Señor en medio de cualquier tribulación o persecución. Sí, mis queridos hermanos. Porque en la persecución es donde más nos asimilamos a Cristo. En donde más nos configuramos con nuestro Maestro. Es en la persecución donde más nos parecemos a Cristo. Nos asemejamos a Él, mis queridos hermanos. Porque Él fue perseguido por decir la verdad. ¿Sí? Los profetas, los santos, fueron perseguidos por decir la verdad. Sí. Tal como hoy en día. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, la persecución es un verdadero crisol en que las almas se purifican. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la defensa de la fe, porque ellos verán al Señor. San Mateo capítulo 5, versículo 10. Querido hermano y hermana, la persecución te hace ganar el cielo. Por eso el Señor la permite de muchas maneras a lo largo de nuestra vida. Las persecuciones son purificaciones, mis queridos hermanos. Cada vez que encontramos persecución, sí, problemas, tenemos que agradecer a Dios. Porque las persecuciones, mis queridos hermanos, nos hace más fuertes en la fe. Qué alegría, qué gozo incomparable. La persecución te hace ganar el cielo, querido hermano y hermana. Eres perseguido, eres rechazado, eres marginado, eres criticado, calumniado. ¿Sí? Las persecuciones te hacen ganar el cielo. Y yo soy testigo de eso, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Sí? Y por eso dice la palabra de Dios: no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Tres formas en medio de la persecución, mis queridos hermanos. Número 1, sufrir con gozo y alegría las persecuciones, sin quejas, sin andar aventando las cruces a los demás. Sí. Hay que sufrir con gozo y alegría las persecuciones. Sufrir con alegría, no perder la paz. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, pero si yo estoy con Dios, si yo estoy luchando, perseverando en mi vida espiritual, sí, digan lo que digan, hagan lo que hagan, levantan chismes, levantan odios, rencores en sus corazones. Dice la bienaventuranza, mis queridos hermanos: sufrir con alegría, no perder la paz, estar siempre alegre, aún en medio de las vicisitudes y persecuciones de la vida. Sí. Como hemos escuchado en San Pablo, sí, mis queridos hermanos, firmes
y alegres en medio de las persecuciones, porque nuestra fe está siendo probada. Y el Señor nos tiene preparado el premio del cielo, mis queridos hermanos, la vida eterna. Qué alegría, qué gozo. Primera forma para entrar al cielo: sufrir con gozo y alegría las persecuciones, sabiendo que el Señor nos está purificando, y mediante esas purificaciones colaboramos, mis queridos hermanos, con Él en la salvación de las almas. ¿Se dan cuenta de las persecuciones? Qué alegría, qué gozo cuando nos toca, mis queridos hermanos. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo, quien nos critica, quien nos calumnia. Sí, bendito sea a Dios, porque de esta forma estoy ganando el cielo. Sí, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta de la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Otro medio, número 2, perdonar y orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos dañan, que nos critican, que nos calumnian, por aquellos que nos hacen quedar mal frente a los demás, que dañan tu dignidad como persona y como hijo de Dios. Pero dice la palabra de Dios: felices los perseguidos, porque verán a Dios. Queridos hermanos y hermanas, hay que orar por aquellos que nos persiguen, que nos dañan, que nos difaman, que nos hacen injusticias, aunque nos duele. Tenemos que orar por ellos, amar, perdonar, queridos hermanos y hermanas. Sí. Segunda forma entonces para entrar al cielo: perdonar y orar por aquellos que nos persiguen. Sí, es un gran desafío, mis queridos hermanos y hermanas. Número 3, sufrir con silencio las persecuciones. Estás pasando por esta etapa de la vida espiritual, las persecuciones, querido hermano y hermana, solo entre tú y Dios. Hay personas que por cualquier pena, sufrimiento, persecución, sí, a todo mundo se lo están diciendo. Sí. Eso es buscar el consuelo de los hombres y no el de Dios. Es buscar el abrazo y la compasión de los hombres y no el de Dios. Querido hermano y hermana, si tú sufres en silencio, ¿sí?, Dios te recompensa. Pero si tú sufres y lo andas cantando a los cuatro vientos, ¿sí?, entonces recibirás el consuelo de los hombres, y es un consuelo temporal que caduca. Pero el consuelo de Dios es para siempre y eternamente, mis queridos hermanos. Entonces, queridos televidentes, la animación es sufrir con silencio las persecuciones. Solo hay que entregar a Dios. Tú escuchas que te están criticando, que están hablando mal de ti. Sí. Te levantan chisme, calumnias, difamaciones.
Pero tú solo con Dios. Entréguele la mano. Entréguele todo a Dios. Sí, las persecuciones. Y recuerda que te están haciendo ganar el cielo. Y por eso, mis queridos hermanos, venga lo que venga, digan lo que digan, si uno está confiado en Dios, uno vive los sacramentos, ¿sí? Está en su familia, pues digan lo que digan. Porque hoy en día hay muchas personas, hay gente, sí, porque ellos no tienen un corazón puro y porque los demás viven las cosas de Dios, se sienten mal y entonces inventan chismes, cosas. Pero hagan lo que hagan, digan lo que digan, sabemos que las persecuciones nos hacen ganar el cielo. Ánimo, mi querido hermano y hermana. Bienaventuranza número 9. Felices ustedes, dice la palabra de Dios, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Felices ustedes, porque verán a Dios. Nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 11 al 12. Querido hermano y hermana, ¿quieres ser feliz? Vive las 9 bienaventuranzas que encontramos en San Mateo en su capítulo 5, versículo 5 al 12. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan, les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Sí. ¿Y qué es? La vida eterna. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Así nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 11 al 12. Queridos hermanos y hermanas, el Señor hoy nos invita a alegrarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos. Y de toda piedra de tropiezo que vayamos encontrando en nuestro caminar cristiano. Nos dice el apóstol Santiago en su capítulo 1, versículo 2. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor nos promete en San Mateo en su capítulo 5, versículo 12. Sí, el cielo, la vida eterna. El Señor permite que sus discípulos, sí, sean perseguidos, atribulados. Sí, ¿para qué? Para purificarles, para santificarles, para perfeccionarles las virtudes, mis queridos hermanos, y otorgarles nuevas virtudes. Pues el Señor en su palabra, a través del apóstol Santiago, nos dice: consideren como alegría perfecta el estar rodeados de toda clase de pruebas. Es decir, sin renegar, sin quejarse, sin aventar cruces. Sí, porque hay muchos
que dicen así: es que estoy pasando por momentos difíciles. Sí. Es que estoy pasando por una enfermedad. ¿Dónde está Dios? Pero dice la palabra de Dios en esta oportunidad: alégrense, reconcílense en medio de la prueba. Él está rodeado de toda clase de pruebas y atribulaciones como alegría perfecta, porque su fe está siendo probada, purificada y engrandecido, nos dice Santiago en su capítulo 1, versículo 2, mis queridos hermanos y hermanas. El hombre que supera la prueba, es decir, la tribulación, una vez que supera, recibirá la corona de la vida que el Señor nos promete en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 5, versículo 12, mis queridos hermanos y hermanas. Dios, nuestro Padre, coronará todos nuestros esfuerzos. Joven, padre de familia, después de pasar las tribulaciones, las persecuciones, Dios te concederá el cielo y la alegría eterna. Y con la Virgen María, con todos los santos y los ángeles, con San Miguel, Arcángel eterno, siempre y cuando que perseveremos siempre en nuestra Iglesia Católica, mis queridos hermanos. ¿Te imaginas la gloria, la dicha, la felicidad eterna que el Señor tiene reservado a los que perseveran, a los que luchan, sí, en la iglesia, en la palabra de Dios? A los valientes, a los perseguidos, a los atribulados, les recompensará. Porque Dios es bueno, porque Dios es justo y porque Dios es misericordia, mis queridos hermanos. Eclesiástico en su capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice: si te has decidido a servir al Señor, sí, prepárate para la prueba. Conserva recta tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás al buen puerto al final de tus días. Así nos dice Eclesiástico, su capítulo 2, versículo 1 al 3, mis queridos hermanos. En el mundo habrá muchas tribulaciones, persecuciones. Sí. Nos van a calumniar. Nos van a perseguir. Nos harán muchas injusticias. Se burlarán de nosotros. Nos van a ridiculizar. Sí. Nos van a marginar. Nos van a hacer de menos. Pero dice la palabra de Dios: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recta tu corazón y sé decidido. Sí. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Dice la palabra de Dios en Eclesiástico en su capítulo 2, versículo 1 al 3. Conserva recto tu corazón en los momentos difíciles de la vida. Sí. Apégate al Señor, dice la palabra de Dios.
No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Solo apégate al Señor, dice la palabra en Eclesiástico, en su capítulo 2, versículo 1 al 3. Y entonces arribarás al buen puerto al final de tus días. Ese final de tus días es el cielo. Es la patria celestial, mis queridos hermanos. Querido joven, querida señorita, padre de familia, estás en un grupo, tienes un apostolado, tienes una familia que buscan a Dios en la iglesia. Sí. Tú tienes una misión en la iglesia. Eres un catequista. Eres un predicador. Tienes un ministerio. Sí. Prepárate para las cosas. Nos harán de menos. No nos tomarán en cuenta. Se burlarán de nosotros. Nos van a hacer quedar mal a los demás, frente a los demás. Inventarán chismes, calumnias, difamaciones. Pero recuerda que tú estás pasando por esa etapa de la vida. Estás ganando el cielo. Y entonces en tu corazón debes de decir: muchas gracias, Señor. Muchas gracias por aquella persona que levantó falsos testimonios contra mí. Muchas gracias por aquella persona que levantó chisme contra mí, por hacerme quedar mal con otra persona. Muchas gracias. Te doy gracias, Señor, por esta persecución. Solo tú y Dios. Y no lo digas a nadie. Y ora por aquella persona que te persigue, que te critica. Sí. Y entonces, mis queridos hermanos, arribaremos al buen puerto final, que es la patria celestial. Qué alegría, qué gozo, mis queridos hermanos y hermanas. No perder la paz. Que no tengamos miedo. Porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros. Está contigo en el momento de la persecución. Sí. Únete a Él. Ve en el santísimo sacramento del altar. No te alejas de Él. Sí. Encuentras una persecución en tu vida. Vaya con Jesús sacramentado y preséntalo a Él. Sí. Y Él hará su justicia, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso dice Eclesiástico en su capítulo 2, versículos 5 al 9. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasarán por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia, no se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confían en Él, no perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eterna. Esa es
nuestra fe. Esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Ese es nuestro amor, como el de los mártires, como el de los santos, como el de nuestra Madre Santísima. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, la animación es: si están recibiendo persecución, tribulación, malos tratos, injusticias, humillaciones y todo tipo de calumnias, dice el Señor, alégrense. Alégrense y regocíjense, porque sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Su recompensa será grande, porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel, porque el Señor es justo y Él nos recompensará. Así que no tengamos miedo a las persecuciones, y que se cumpla en nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios y cada una de sus maravillosas bienaventuranzas, queridos hermanos. Muchísimas gracias, queridos televidentes, padres de familia. Como hemos dicho, las bienaventuranzas son 9 oportunidades para ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Sé pobre de espíritu. ¿Quieres ser feliz? Sé humilde. ¿Quieres ser feliz? Sé puro de corazón. ¿Quieres ser feliz? Trabaja por la paz. De tal manera que las bienaventuranzas son pautas de comportamiento humano y cristiano, mis queridos hermanos y hermanas.